Bien, en esta ocasión hablemos un poco acerca del reino del sur. El reino del sur que se llamaba Judá. En un video anterior habíamos hablado acerca del reino del norte y para recapitular un poco, habían 12 tribus en Israel. 12 tribus. De estas 12, estas 12 se habían dividido en 10 tribus, más 2 tribus. Lo que ocurrió fue que al dividirse estas tribus, 10 de ellas formaron lo que se conoce como el reino del norte o Israel. Y ya habíamos hecho un video anteriormente que lo puedes encontrar también en el canal acerca de esto. Lo que quiero hablar hoy en día es acerca de esto de acá, ¿okay? De estas 2 tribus, ¿okay? Y a estas dos tribus se le conocía más bien como, o eran la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. ¿Ok? Esto es una B acá. Benjamín y Judá. Pero por lo general, a todo el territorio, a todo este estado, como ya sabemos, ahora eran 2 estados independientes, 2 países independientes. A este país, si lo pudiéramos llamar así, se le conocía sencillamente como Judá. Pues bien, entonces vamos a hablar un poco acerca del reino del sur, que se le conocía como Judá. El reino del sur duró alrededor de 300 años. ¿Okay? 300 años. Y fue destruido eventualmente por el imperio babilónico. Fue destruido por Babilonia. ¿Okay? Y en el reino del sur ocurrieron algunas cosas importantes. El reino del sur tenía por religión tenía a Jehová su Dios. Jehová era su Dios. Pero también adoptaron una religión que se llama el baalismo. Esto fue una especie de copia del reino del norte. Voy a hablar un poquito más adelante cómo se introdujo, cómo pudo haberse, o cómo pudo haber llegado hasta el reino del sur el baalismo. Bien, entonces en el reino del sur hubieron unos 20 reyes. Y estos reyes tenían la peculiaridad de que todos, con una sola excepción, o casi todos, eran del linaje de David. En otras palabras, venían de la línea del rey David. Con una sola excepción, y esta excepción fue una mujer que se llamaba Atalía. Esta Atalía era hija de Jezabel y del rey Acab. Pero algo interesante que podemos notar aquí, Atalía vivía en el reino del norte. Entonces, ¿cómo pudo haber llegado hasta el reino del sur? Lo que ocurrió fue que Acab hizo una especie de alianza y se convirtió en consuegro, sería la palabra, de un rey que se llamaba Josafat. ¿Okay? Y Josafat entonces tenía un hijo que se llamaba Joram, que terminó casándose con esta muchacha, con Atalía. ¿Okay? Entonces Atalía en una ocasión usurpó, voy a ponerlo acá, Atalía usurpó el reino en una ocasión. Inclusive creo que mató hasta a sus propios nietos, a sus propios hijos o nietos, ahora no recuerdo bien. Usurpó el reino. Aquí se rompió por un periodo de 6 años, voy a poner acá 6 años, se rompió este linaje, esta línea de David. ¿Okay? Esta mujer venía directamente de la casa de Jezabel y obviamente junto con ella es probable que haya traído a gran parte del baalismo a Judá, aunque es probable que ya también se conocía o se practicaba el baalismo en Judá, en el reino del sur. Bien, entonces habíamos dicho que eran 20 reyes, con esta única excepción a Atalía, que no era la única que no era del linaje de David. Entonces, el reino del sur, dije que había sido destruido por Babilonia. Y algo interesante, en este tiempo el imperio asirio era el imperio importante del momento, era el imperio que tenía la gran parte del poder. Pero en Asiria, en la parte
en la parte sur de Asiria había una ciudad que se llamaba Babilonia. Babilonia, ¿ok? Y entre Asiria y Babilonia habían varias guerras. Eso duró un proceso alrededor, si lo vemos en la historia de la civilización, alrededor de 1000 años. Entre ellos constantemente peleando. Nosotros sabemos que Asiria fue que se llevó cautiva a Israel o al reino que estaba en el norte, ¿ok? Entonces es interesante ver que al reino del sur quien se lo lleva cautivo es Babilonia. Es muy probable que Asiria haya también intentado llevarse cautivo a Judá cuando se llevaron a Israel, ¿ok? Muy importante denotar eso acá. Entonces dijimos que Asiria era la parte norte, ¿ok? La parte del norte en relación a lo que se conoce como el valle del Éufrates y el río Tigris. Y entonces Babilonia estaba en la parte sur también del valle del Éufrates y el Tigris. Entonces Asiria tenía como capital a una ciudad que se llamaba Nínive. Y Babilonia tenía como capital a la misma Babilonia, que así se llamaba también su capital. Entonces, ahora, después de estas guerras, comienza lo que se conoce como el nuevo imperio babilonio, que algunas personas le llaman el imperio neobabilónico. Entonces, este imperio termina eventualmente venciendo a los asirios y queda como único imperio. Entonces, figuras importantes en estas guerras, ya como vencedores, es un hombre una figura importante es un hombre que se llamaba Nabopolassar. ¿Por qué es importante? Porque este hombre tenía un hijo que era una especie de corregente con él, una especie de que reinaba junto con él, que se llamaba Nabucodonosor. Y Nabucodonosor fue la figura principal porque fue en los tiempos de Nabucodonosor en que el reino del sur quedó o fue llevado cautivo. Vamos a decir que Nabucodonosor fue quien destruyó a Judá. ¿Okay? El reino de Judá o del sur tuvo periodos buenos, periodos de riquezas. Probablemente haya alcanzado la mayoría de sus riquezas bajo un rey que se llamaba el rey Usías. Y el rey Usías murió y cerca de los años de su muerte comenzamos a ver entonces a desarrollarse el ministerio de un profeta que se llamaba Isaías. ¿Por qué digo que habían tiempos de riquezas durante este reinado? Porque por los últimos 100 años del reino de Judá es probable que la mayoría de los reyes que estuvieron ahí fueron reyes vasallos de Babilonia. Probablemente reyes que les pagaban tributos a Nabucodonosor hasta que eventualmente lo hicieron incomodar mucho y Nabucodonosor terminó invadiendo a Israel. Entonces comienza lo que se conoce como la cautividad, que había sido anunciada por un profeta que se llamaba el profeta Jeremías. Y tuvo quizás algunas etapas toda esta cautividad. Después de la primera, en la primera cautividad probablemente se hayan ido personas que después vinimos a conocer de manera muy importante, tal vez como el profeta Daniel y quizás también el profeta Ezequiel, que se habían ido quizás cautivos hasta Babilonia. Y Jeremías ya había anunciado esto. Ya para la segunda etapa, la ciudad entonces fue destruida por completo. Hay una figura importante que Nabucodonosor había enviado. Se llamaba un general que se llamaba Nabuzaradán, que jugó un papel fundamental en el traspaso de todas estas personas de importancia hasta Babilonia. Y lo que hicieron fue que se llevaron a las personas que tenían algún linaje importante, quizás a los familiares de los reyes y gentes intelectuales, quizás que sabían leer y escribir, y dejaron entonces en Judá a los más pobres, a los que no tenían mucho intelecto. Era una especie de humillación directa al pueblo. Bien, entonces había dicho que estos 300 años de Israel hubieron años buenos, hubieron por ejemplo años muy muy buenos, hubieron reyes que se portaron quizás bien, pero también hubieron reyes muy malos. Por ejemplo, hubo un rey que se llamaba Manasés,
Manasés. Mi lápiz, déjame ver si escribe bien. Manasés. Este rey duró como, creo que unos 55 años. 55 años. Y hubo aquí hubo gran corrupción en todo el país. Probablemente este rey fue el que asesinó al profeta Isaías. Bien. ¿Qué más podemos decir acerca del reino del sur? Quería hacer un video breve. Bueno, vamos a ver. Hablamos ya un poco del imperio asirio, de Babilonia, la importancia de Nabopolassar y Nabucodonosor en la destrucción de Judá. También hablamos un poquito del rey Usías, que fue uno de los reyes que quizás haya logrado en Israel el mayor auge. También, un rey importante también que debemos mencionar, un rey que se llamaba Ezequías. El rey Ezequías, ya este es el último que voy a mencionar, porque más adelante queremos hacer una lista de los reyes del reino del sur. Y Ezequías también fue un rey que trajo muchas reformas, y recobró la independencia de Judá, recobró independencia, esto de parte de los asirios. Hay una historia bien importante donde se menciona a un rey asirio que se llamaba Sennacherib, y donde Dios les ayuda a ellos a vencer a todo este ejército de Sennacherib. Entonces, más bien, para resumir, el reino de Judá fueron las dos tribus que se establecieron en el sur, fueron la tribu de Benjamín y de Judá. Por lo general, al reino se le conocía como Judá sencillamente. Duró alrededor de 300 años más o menos, hasta que fue destruido y llevado a cautiverio por el imperio babilónico a manos de un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, quizás uno de los reyes más poderosos que la historia haya conocido, uno de los monarcas más importantes de estos tiempos. Este hombre duró alrededor de unos 45 años más o menos gobernando como el imperio babilónico. El imperio babilónico por su mayoría fue obra de este hombre, de Nabucodonosor. Extendió mucho su dominio sobre la mayor parte del mundo que se conocía en ese tiempo. También embelleció mucho a la ciudad. Hay una obra importante de este hombre que se conoce como los Jardines Colgantes, o se conocía como los Jardines Colgantes, que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. Y este hombre fue quien las construyó. Bien, entonces yo creo que con esto podemos más o menos terminar esta introducción. Más adelante vamos a hacer una lista con todos los reyes de Judá. Espero esto te pueda ayudar en algo.